Miércoles 23 de noviembre del 2022, qué gusto saludarlos, sean todos ustedes bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Tendremos importante información para compartirla con todos ustedes en esta noche, amigos televidentes. Hacemos una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es, en Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Es momento de revisar juntos los titulares de la jornada. Bienvenidos. Un juez concedió la acción de protección a los vocales destituidos del Consejo de Participación. La Asamblea rechaza la injerencia de la función judicial en este caso. Fenocin no descarta movilizaciones como medida de presión para la condonación de deudas de hasta $10,000. Seguro Sucre pagará $18.6 millones en indemnizaciones de seguros de vida. Serán 747 las familias beneficiadas. En lo internacional, al menos 6 muertos durante un tiroteo dentro de un supermercado en Estados Unidos. El principal sospechoso es el encargado del lugar. En los deportes, España aplasta 7-0 a Costa Rica, mientras que Alemania cayó 2-1 ante Japón. Empezamos con toda la información, amigos televidentes, y le contamos que la Fenocin analiza realizar movilizaciones tras la negativa del gobierno de condonar deudas de hasta $10,000 y además pide la aplicación de la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, aprobada en la pandemia. A pesar de la negativa del gobierno sobre la condonación de deudas de hasta $10,000, desde la Fenocin no descartan realizar movilizaciones como medida de presión. Mañana evaluaremos nuevamente, veamos cómo está la situación, la participación de los compañeros, porque no es una decisión unilateral de la Fenocin, sino es una decisión en consenso con todas las organizaciones que participamos. Pero la marcha va porque va, entonces. Mañana evaluaremos a ver cuándo y en qué momento será. Aseguran que el decreto presidencial de los $10,000 fue un ofrecimiento realizado en las mesas de diálogo el 18 de julio pasado. Además, rechazan la opción de una reprogramación de deudas y se amparan en la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Que no, la ley no dice reprogramación, la ley dice condonación. Por ello, además de movilizaciones, planean otras acciones. Vamos a aplicar las medidas legales que correspondan ante la Corte Constitucional. Sin embargo, Fernando Chang, gerente de Ban Ecuador, asegura que dicha ley no obliga a la condonación, sino que solo la habilita. La ley dice, se podrá. ¿Sí? No es se deberá. Son dos cosas muy distintas. Y explica que la condonación de deudas sí se realizó. La condonación se ejecutó por el monto que dice dice el decreto, hasta $3,000. La ley dice hasta $10,000, hasta $10,000. Si yo no estoy equivocado, $3,000 está dentro de los $10,000. Edison Saavedra, Noticias 7. En el mismo tema, el gobierno nacional anunció que no se condonarán más deudas en Ban Ecuador porque, entre otros motivos, esto pondría en riesgo el patrimonio del banco. Conozcamos las consideraciones técnicas para tomar esta decisión. El costo de $200 millones, que equivale a la condonación de deudas de hasta $10,000, podría tener efectos adversos en Ban Ecuador. No podemos afectar patrimonialmente al banco a tal punto que el día de mañana se pueda caer en una liquidación forzosa del banco. Esto significaría la quiebra de la entidad pública porque se quedaría sin recursos para la reinversión y además se vería en peligro el crédito creando oportunidades que otorga préstamos al 1% y a 30 años plazo. Esas captaciones las coloco, ¿sí? Las coloco bien para poder recuperar y poder seguir colocando. Si nosotros sacamos 200 millones y no cobramos, 200 millones significarían más o menos a un promedio de $3,000 en el mismo crédito de las oportunidades, más de 65,000 operaciones de crédito. Expertos también consideran que una condonación de esa magnitud generaría poca confianza y credibilidad para los más de 2 millones de usuarios que invierten en la entidad. Una condonación de obligaciones es meterle más pérdida al resultado de la operación, pero en cualquier caso le va a afectar, sea en poco o sea en mucho, y eso debilita la institución.
Además, este tipo de acciones financieras no serían viables en la banca pública ni en la privada. Esto no funciona. Si el negocio del sistema financiero público o privado es captar recursos de los que tienen excedentes de fondos para canalizar a los que requieren recursos, financiamiento, crédito. Si usted corta la cadena, está objetando el rol de estas instituciones. Otro punto que se menciona es que un usuario condonado debe declarar que no tiene fondos para saldar la deuda y esto a futuro le impide ser sujeto de crédito. Por ende, habría riesgo de que en busca de financiamiento caiga en el chulco. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y escuche con atención porque un juez de la Concordia dejó sin efecto la destitución de los 4 vocales del Consejo de Participación y Control Social. Gracias a esta acción judicial retomaron sus funciones y volvieron a sesionar, pese a la oposición de la Asamblea y a la sesión convocada para el jueves en el que debían posesionar a sus reemplazantes. Hernán Ulloa volvió al Consejo de Participación Ciudadana 5 días después de que la Asamblea Nacional lo destituyera. Pero es hora de poner un freno al poder político. ¿Qué se creen en venir a desestabilizar la administración pública con sus juicios políticos mal llevados? Junto a Francisco Bravo, Ibede Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, no solamente que ingresaron al edificio, sino que inclusive sesionaron y en una votación se ratificaron como autoridades. A favor porque es nuestro deber darle estabilidad a la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana. Su retorno se debe a que un juez del Cantón La Concordia suspendió la destitución y todo lo efectuado por el Legislativo. Por eso, el presidente restituido del Consejo de Participación le envió un mensaje a la función judicial. Ustedes son los encargados de poner un freno a tanto uso y ponerle un candado a estos juicios políticos para que no solo sea cuestión de votos. Pero desde la Asamblea Nacional son claros en que hay una interferencia en sus acciones, las cuales aseguran se ejecutaron en legalidad. No se puede manosear la justicia, no se puede entrometer en la función legislativa. Que el jueves se posesionarán a los 4 nuevos consejeros y con ello mantener la dimisión de los 4 vocales destituidos en juicio político. Ya hay una sentencia de la Corte Constitucional en el que ellos reconocen el control político y la fiscalización que se hace desde la Asamblea Nacional. El constitucionalista Ismael Quintana explica que si bien la resolución del juez sería improcedente, según el debido proceso está en firme. Mientras esa medida cautelar no sea jurídicamente revocada, siguiendo el trámite que establece el artículo 35 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, evidentemente esta gente ha retornado al cargo. Por eso desde la vía jurídica la posesión de los consejeros no debería hacerse y en este punto hay que esperar la impugnación ante el propio juez de la Concordia. Si él niega la revocatoria, ahí sí cabe el recurso de apelación ante la Corte Provincial correspondiente. La suspensión no tiene fecha de caducidad y podría mantener a los consejeros en el cargo hasta mayo del 2023. Lautaro Andrade, Noticias 7. Así es. La organización social Madres Coraje hace una invitación a las marchas del viernes 25 de noviembre por el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer. Varias organizaciones sociales se sumarán a esta convocatoria. Este miércoles 23 de noviembre, la organización de mujeres Madres Coraje dieron una rueda de prensa en marco del 25 de noviembre, Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer. Elizabeth Otavalo, Mirosalva Ascando y Ruth Montenegro manifestaron la necesidad de continuar movilizándose. Tenemos que ya decir basta, basta de indolencias, basta de atracos. Ni una más. Ruth Montenegro, madre de Valentina Cosíos, parte de la lucha está en la falta de cumplimiento de la ley ante los feminicidios. Es justamente el inaccionar de las acciones de las instituciones estatales, sobre todo de las que llegan en primer momento a la escena del crimen. Por su parte, Mirosalva Cando cuestiona las acciones de parte del Estado ante estos hechos violentos que van en aumento en el país. Es una exigencia al Estado. No más violencia, porque cada vez siguen muriendo mujeres, día a día,
Según la Alianza Feminista para el Mapeo de los Feminicidios en el Ecuador, en lo que va del 2022, desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre, 272 mujeres fueron víctimas de muertes violentas, 8 transfemicidios y 157 femicidios por delincuencia organizada. El 70% fueron víctimas de arma de fuego, el 11% de arma blanca, el 9% con otros objetos y un 5% con manos. La marcha iniciará en la avenida Amazonas y Patria el viernes 25 de noviembre a las 16 horas y recorrerá hasta la Plaza de Santo Domingo. Manuela Bedón, Noticias 7. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Economía Violeta, que busca reducir la brecha de género en el ámbito laboral. Con esto se dispone la contratación de mujeres en empresas públicas y privadas, igualdad de salarios, entre otros aspectos. En el Pleno del Legislativo, por unanimidad se aprobó el proyecto de ley de economía violeta, que busca reducir la brecha de género principalmente en el ámbito económico, que antes era del 20% y tras la pandemia se incrementó al 23%. Esta ley tiene como objetivo beneficiar a más del 51% de la población del país, que hoy soportan desproporcionadamente el desempleo. Uno de los caminos para eliminar la violencia de género es la independencia económica de la mujer. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres no tienen un empleo pleno. Por lo tanto, esta ley obliga a las empresas a priorizar la contratación femenina. Que cuando van a buscar un empleo, lo primero que le preguntan, ¿usted va a casarse? Y si está casada, usted, por si acaso está embarazada o se va a embarazar, está entre sus planes para no contratarle. ¿O acaso no sabemos que esa es una realidad y un discrimen para las mujeres? Y para ello se otorgarán incentivos tributarios. Deduce el 150% adicional en las deducciones sobre el aporte al IES por la creación de nueva plaza de trabajo destinada ¿a quién? A mujeres. Además, por cada 3 personas que integren el directorio de alguna compañía, al menos una deberá ser mujer. Colectivos feministas aplauden la decisión legislativa. Cualquier ley que esté encaminada a disminuir esta brecha es importante, es necesaria, hay que apoyarla, obviamente. Pero para que estas leyes necesitamos justamente de la movilización, justamente de la exigencia desde la sociedad civil para que esto se haga efectivo en la vida. El proyecto de ley aprobado pasará al conocimiento del Ejecutivo para su sanción o veto en un plazo de 30 días. Edison Saavedra, Noticias 7. El presidente Guillermo Lasso anunció que el Ecuador se suma al objetivo de ciudades sustentables de la ODS. En la siguiente nota le contamos de qué se trata y cuáles son las características de este tipo de ciudades. A través de una cadena nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo el anuncio de que Ecuador se suma a las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas de construir ciudades de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según el primer mandatario, la iniciativa presenta construir viviendas bajo los preceptos que se plantea la organización. Plantea llegar a 1.000 ciudades y 1.000 millones de habitantes para el año 2030. La iniciativa Ciudades ODS plantea construir viviendas bajo los preceptos del desarrollo sostenible. Paola Bracci, coordinadora de la Maestría de Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, explica que una ciudad sostenible es la que cumple con, por ejemplo, características de accesibilidad en vivienda, transporte y recursos naturales. Reducir sus consumos, ser más eficiente, no gastar demasiados los recursos, que está orientada a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Claramente. Otras características de las ciudades sustentables son accesibles en vivienda y movilidad, accesibles económicamente, inclusivas, adaptables al entorno y seguras. La ciudad puede crecer a futuro y desarrollarse a futuro bajo estos puntos de vista. Bracci agrega que la capital es un buen ejemplo de ciudad, con potencial para transicionar a un modelo de sustentabilidad. Tiene abundancia de muchas cosas, tiene abundancia de naturaleza en sus bordes, tiene abundancia de recursos, en la cercanía de la ciudad, ¿no? Puede tener también tiene presencia de agua. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, son el corazón de la Agenda 2030. Cuentan con 17 objetivos, 169 metas y 231 indicadores que deberán cumplirse para el 2030. Manuela Bedón, Noticias 7.
Una lamentable noticia: el encargado de un supermercado en el estado de Virginia, en Estados Unidos, mató a 6 de sus compañeros. El presidente estadounidense Joe Biden reconoció que la reforma de la compra de armas es insuficiente para frenar este tipo de crímenes. El autor del tiroteo en un supermercado en Estados Unidos, en el que asesinó a 6 personas, era el encargado de la tienda. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que pese a haber promulgado la reforma de armas que calificó de más significativa de una generación, ha resultado no ser suficiente. El tiroteo ocurrió pasadas las 10 de la noche del martes, hora local en Chesapeake, en el este del estado de Virginia, cuando el supermercado de la cadena Walmart se encontraba abierto al público. El encargado disparó con una pistola contra al menos 10 de sus compañeros que se encontraban en la sala de descanso de empleados del supermercado. Con la misma pistola se habría suicidado después de la matanza. El jefe de policía de Chesapeake, Mark Zolewski, avaló la tesis del suicidio. El sospechoso está muerto por lo que creemos fue una herida de bala autoinfligida. El equipo antidisturbios de la policía de Chesapeake cumplió una orden de registro en la casa del sospechoso. Tenemos razones para creer que no hay riesgo para el público en este momento. Hay 4 de los heridos de bala que están ingresados en distintos hospitales. Amigos televidentes, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. También nos pueden seguir en www.eltelegrafo.com.es y también en Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Cuenca 105.3, como lo mencionamos, Manta 88.1, Loja 90.5. Somos Pública FM. Vamos con más información, amigos televidentes, y les agradecemos por permanecer junto a nosotros. Le contamos que Seguro Sucre pagará 18,6 millones de dólares en indemnizaciones de seguros de vida. En total serán 747 las familias beneficiadas. Esto como parte de la primera fase de pagos que se prevé la empresa dentro de su proceso de liquidación. Seguro Sucre en liquidación ha procedido. A un año de comenzar el proceso de liquidación de Seguro Sucre, este miércoles inició el pago de las deudas provenientes de vencimientos de seguros de vida. En total son 747 los beneficiarios que serán indemnizados. Para ello se destinó 18,6 millones de dólares. Así lo anunció el superintendente de compañías, Marco López. Valores que están disponibles en su totalidad para que llegue a los beneficiarios de las pólizas y que sufrieron un siniestro. John Perengues es uno de los beneficiarios. Tras 2 años de solicitar la indemnización por la muerte de su padre, pudo cobrar. Del seguro de vida tengo entendido que 5.000 y el seguro con la casa es de 29.000 más o menos. Además, esta es la primera vez que se activa la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, COSEDE, una especie de seguro de los seguros privados. Tenemos un límite máximo, en este caso es de $1.500 por beneficiario, y iniciaremos los pagos del seguro de depósito entre la segunda y tercera semana del mes de diciembre. El COSEDE pagará una parte de la deuda, el resto lo efectuará Seguro Sucre. La póliza que tomó fue de $50.000. El seguro de depósito va a cubrir $1.500. ¿Okay? Y los otros $48.500 serán cubiertos con los fondos de Seguro Sucre. A decir de las autoridades, hacen su mayor esfuerzo por cuadrar las cuentas y cumplir con las deudas, pero no garantizan el pago para otros acreedores. Olga Velasco, Noticias 7. Mucha atención, el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la transformación digital y audiovisual. Esto con carácter económico urgente, que tiene la finalidad de presentar incentivos para ese sector, atraer inversiones y simplificar los trámites de la economía digital. En la iniciativa legal se plantea la creación de un régimen especial que exonere la importación de bienes requeridos para producciones audiovisuales, la exoneración del ISD para los egresos de las producciones en el país y la exoneración del IVA a los servicios digitales avalados por el Servicio de Rentas Internas. Finalmente, el gobierno señaló que este proyecto busca acelerar los procesos de transformación digital en el Ecuador.
El presidente Guillermo Lasso viajó la tarde de este 23 de noviembre hacia México con miras a concretar un acuerdo comercial. Su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó en la víspera la visita de Lasso para reuniones bilaterales. Al presidente Lasso le acompañará una comitiva de 8 personas integrada por la primera dama y sus ministros de Producción, Julio Prado, y de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín. Ambos funcionarios son quienes han liderado la ronda de negociaciones para lograr el acuerdo comercial entre Ecuador y México. Ecuador también aspira a sumarse al grupo de la Alianza del Pacífico conformada por México, Chile, Colombia y Perú. La inasistencia del mandatario peruano por problemas políticos en su país motivó la cancelación de la cumbre. Estrecharemos aún más los lazos de amistad y cooperación con México. De manera puntual, vamos a tratar sobre los avances que ya hemos tenido en cuanto a la negociación del Tratado de Libre con México y definiremos, como es el deseo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el mío, los últimos detalles para finiquitar esta etapa de negociación del Tratado de Libre Comercio. El gobierno nacional rindió homenaje a policías que han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones. Aseguró también que se está trabajando para que ningún hecho quede en la impunidad. Al cielo elevamos nuestra mirada y donde sea que estén, desde aquí les decimos gracias. Así fue como el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, rindió honor a los uniformados que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Se dirigía a policías como Verónica Songor, que fue asesinada dentro de una UPS en el sector de La Prosperina en Guayas. Con este acto honramos 7 vidas que se apagaron en el cumplimiento del deber, cuyo honor es de tal magnitud que escapa a cualquier elogio. El sargento Javier Perlaza Ceballos, el sargento Hugo Vicente Dávila Neira, el cabo segundo Félix Eduardo Contreras Montoya, el cabo segundo Rommel Stalin Chunata Martínez, el cabo segundo Marlon Alberto Isa Palma, el cabo segundo Jimmy Robert Zarango Agreda y Verónica Mireya Songor Tapia fueron a quienes se les rindió honor. Y la entrega de una condecoración especial como los primeros héroes de la lucha contra la narcodelincuencia, pero también con acciones objetivas que dejen sus nombres y sus historias escritas en la memoria policial y en la memoria nacional. Quiero solidarizarme nuevamente con todas las familias de nuestros héroes policiales y decirles que no están solos. Aquí existe un equipo de trabajo, existe una institución, un gobierno que siempre estará velando por ustedes. Al momento, según estadísticas oficiales, se registra 713 agresiones a policías, 208 tentativas de asesinato, 788 heridos y 67 fallecidos de las filas policiales. Andrea Orbe, Noticias 7. El Servicio de Rentas Internas autorizó automáticamente a más de 600,000 contribuyentes para la facturación electrónica. Recuerde usted que desde este 30 de noviembre será obligatoria como parte del proyecto de digitalización del SRI. Todos los contribuyentes que tengan ingresos superiores a los $20,000 al año tienen la obligación de emitir una factura electrónica. El Servicio de Rentas Internas autorizó de oficio, es decir, automáticamente, a 661,100 contribuyentes para que se incorporen a este esquema de emisión. Pero, ¿cómo se migra a una factura electrónica? Nos lo explica Jorge Uribe, experto tributario. Lo que primero se hace es obtener la firma electrónica y se compra posiblemente el combo de facturación electrónica o se utiliza el SRI en línea o el SRI y yo, que es un facturero gratuito. Uribe destaca que existen varias ventajas de la emisión digital de la factura. Nos ahorramos papel, nos ahorramos traslado, se van a facilitar las informaciones, las declaraciones, las devoluciones de impuestos. Ignacio Soto trabaja en un mini market. Detalla que hace 7 meses ya emiten facturas electrónicas. Así sea por 10 centavos que quiere pedir la factura por 10 centavos, le doy por 10 centavos. El rato que yo ya emito la factura, le doy el clic y se va inmediatamente al SRI.
Luis Garzón tiene un servicio de lavado y lubricación. Cuenta que está bajo el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE y emite notas de venta. Sin embargo, sus ingresos aumentaron, por lo que tendrá que emigrar. Tengo que ser franco, soy ignorante en esa materia. Tengo los asesores que me están analizando esto. Recuerde que a partir del 30 de noviembre regirá la facturación electrónica de manera obligatoria a nivel nacional. Pero quienes aún posean facturas físicas autorizadas sí podrán usarlas hasta que se termine su talonario. Olga Velasco, Noticias 7. Gran información, amigos televidentes. Los cierres viales para los trabajos de bacheo tecnificado en la capital causan malestar en conductores y peatones. Sin embargo, expertos en vialidad explican que los trabajos que se han realizado con la planificación debida en 16 tramos. Los arreglos en varias arterias viales han causado malestar en los conductores de la capital. Sin previo aviso, y está haciendo por todo lado. Me parece que falta una planificación total. Hacer por hacer, creo que ya mismo culmina su mandato en febrero, entonces creo que ese es el motivo. Sorprende, no sabe por dónde ir, así que yo no sabía que esto había y también estoy dándome las vueltas tratando de salir de aquí. Sin embargo, estas intervenciones han sido planificadas por la Secretaría de Movilidad. Hugo Carrión, docente de la Facultad de Ingeniería en la especialidad de Vialidad, explica que para intervenir una vía se deben realizar 4 etapas de planificación. El inventario de la red, o sea, medir los kilómetros de la vía que se puede intervenir, analizar la base de datos, es decir, cómo fueron construidas, qué espesor tienen las capas y cómo está el deterioro de las mismas, ¿no? Actualmente se está realizando un bachado técnico, el cual consiste en rehabilitar alrededor de 20 centímetros de ancho de la calzada. Y con el material que tenemos es lo que nos da un pavimento más o menos para que dure unos 5 años con un mantenimiento rutinario y preventivo, y se requiere un mantenimiento mayor a los 10 años ya. Carrión agrega que el asfalto que se utiliza en el país es de calidad mediana y se erosiona por el clima y uso. Desde 10 años lo que es Europa, Japón, entonces todavía nos estamos demorando un poquito más de lo que se debería demorar ya en el primer mundo, ¿no? En total son 16 tramos viales donde se han ejecutado obras en una segunda fase de rehabilitación. Manuela Bedón, Noticias 7. Violencia y represión en la mayor fábrica de iPhone del mundo. En la descomunal planta china, donde 200.000 trabajadores llevan semanas confinados, estalló una protesta por las condiciones de vida que fueron reprimidas con gran violencia, como muestran videos filtrados por varios trabajadores. Caos y violencia en la mayor fábrica de iPhone del mundo. En estas imágenes filtradas desde el interior se ve cómo agentes de seguridad y personas con trajes de protección integral persiguen y golpean violentamente con porras a trabajadores en huelga. Esto ocurre en la enorme planta de Shenzhou, en el centro de China, conocida como iPhone City, donde unos 200.000 trabajadores llevan semanas confinados debido a la COVID. En su interior ha estallado una huelga al grito de defendamos nuestros derechos. Empleados de la planta afirman que la ira se ha desatado por las condiciones de vida en el complejo confinado, que califican de caóticas, y porque no se están pagando las importantes primas de unos $3.500 que se había prometido a los trabajadores para mantener la producción de teléfonos. Esta fábrica, propiedad del grupo taiwanés Foxconn, es la misma en la que se habló el mes pasado, cuando miles de empleados huyeron al imponerse el confinamiento en el marco de la política cero COVID del gobierno chino. La censura china ha borrado la protesta de las redes sociales y la prensa. Por lo que se refiere a Apple, se ha limitado a advertir que las entregas de su nuevo modelo de iPhone 14 se retrasarán debido al confinamiento en la fábrica. Ya vienen los deportes y hasta tanto le comentamos que el Ministerio de Trabajo informó que la jornada laboral del viernes 25 de noviembre, día en la que la selección ecuatoriana se enfrenta con Países Bajos, será con completa normalidad. Pese a esto, los aficionados recolectan firmas para solicitar al gobierno que la media jornada sea libre. Los hinchas futboleros no pierden la esperanza de que su sueño se haga realidad, y así tener el viernes 25 de noviembre como feriado nacional para ver y gozar el partido entre Ecuador y Países Bajos por el Mundial de Qatar 2022. La selección ecuatoriana, luego de su triunfo en el partido inaugural, despertó nuevas emociones entre la afición, lo que ha provocado que decenas de usuarios en redes sociales
pidan cambios en los horarios de trabajo. Salimos a las calles a preguntar a la ciudadanía y esto es lo que nos dijeron. Estoy de acuerdo para apoyar, sentir ese espíritu deportivo. Si hubiera esa oportunidad que la hicieran, digamos, como se dice, unas vacaciones solamente el mediodía, sería muy bueno, ¿no? Que estén libres para que vean el partido. Es así que a través de redes sociales el Ministerio de Trabajo reaccionó y aclaró que el viernes se laborará con normalidad. A pesar de esto, los aficionados mediante la plataforma change.org se impulsa desde el 22 de noviembre la recolección de firmas para solicitar al presidente Guillermo Lasso que establezca media jornada libre los próximos 25 y 29 de noviembre. En el documento también se afirma que la media jornada libre también se estableció en el Mundial de Alemania en el 2006, cuando Ecuador jugó contra Costa Rica y pasó a los octavos de final de aquella competición. 19 horas con 35 minutos y una noticia de última hora. El Pleno de la Asamblea Nacional debate en estos momentos la posible destitución de Guadalupe Llori como legisladora. La expresidenta del Parlamento está acusada de un presunto cobro de diezmos a sus colaboradores. Legisladora Guadalupe Después de perder la presidencia del Poder Legislativo, Guadalupe Llori nuevamente está en el ojo del huracán. Ahora se la acusa de haber solicitado diezmos a sus colaboradores entre julio y septiembre del 2021, con los que habría alquilado un vehículo para uso personal. Todo esto suma un total de $3.373.96 que funcionarios legislativos dieron de su salario mensual y les dijo que ya les iba a devolver el dinero y nunca lo hizo. De su parte, Guadalupe Llori se defiende. Yo no he solicitado ni he recibido ningún tipo de beneficio de parte de mi grupo de trabajo. Llori argumenta que ella, en su calidad de titular del legislativo, no era la encargada de gestionar los vehículos y que además muchos estarían defectuosos. Hubieron algunos vehículos que se utilizaron durante mi periodo de gestión debido a que el parque automotor institucional específicamente asignado a la presidencia estaban totalmente obsoletos. Según ella, el SRI no pudo comprobar la relación comercial del alquiler del carro con los aportes de los servidores legislativos. Durante su intervención, Luisa González, miembro del Comité de Ética, incluso señaló una nueva denuncia en contra de Llori. Ni del correísmo, que el día de hoy el Comité de Ética recibió otra denuncia por un presunto mal proceder y violación a la ley orgánica de la función legislativa y la Constitución de parte del asambleísta Guadalupe Llori, por parte del asambleísta Bruno Segovia. El artículo 163 de la función legislativa prohíbe que los legisladores perciban otros ingresos que no sean del desarrollo de sus funciones como asambleísta. En este caso se requieren de 92 votos afirmativos para destituir a Guadalupe Llori. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos con la información del mundo y le contamos que sin luz, agua ni calefacción, buena parte del país vive su noche más fría y oscura tras una jornada de masivos bombardeos rusos. Esto sobre las infraestructuras energéticas que han provocado la desconexión de 3 centrales nucleares. La noche es más fría y oscura en Kiev tras un día de masivos bombardeos rusos contra las infraestructuras energéticas que han dejado sin suministro eléctrico a gran parte de Ucrania. En los ataques han muerto al menos 6 civiles y una treintena han resultado heridos. La lluvia de misiles ha provocado la desconexión de 3 centrales nucleares y dejado en la oscuridad a ciudades tan pobladas como Kiev, Mykolaiv, Kharkov o Leópolis. En muchos lugares los apagones van acompañados de cortes de agua y calefacción. Hay millones de afectados. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha dirigido a ellos. Hay un gran número de heridos. Hay muertos. En cuanto al suministro de electricidad y agua, todos los ingenieros están trabajando. Los equipos de rescate están trabajando. Las autoridades locales se han puesto manos a la obra. Restableceremos todo esto y saldremos adelante, porque somos un pueblo inquebrantable. En este contexto, el expresidente ruso Dmitry Medvedev visitó una planta de producción de misiles en la región de Moscú.
Horas después, Medvedev afirmó en Telegram que los enemigos de Rusia esperan en vano que se agoten sus capacidades militares. Hay suficientes misiles para todos, concluyó. Los apagones masivos han contagiado a la vecina Moldavia, que depende de la misma red eléctrica. En buena parte de Ucrania, los servicios mínimos en los hospitales han podido seguir funcionando gracias a generadores. Pero la situación es dramática. La guerra no tiene visos de acabar a corto o medio plazo y quedan muchos meses de invierno por delante. Desesperación en familiares de ecuatorianos desaparecidos por el naufragio de una lancha en las costas de México. El pasado 28 de octubre, más de 20 ecuatorianos salieron del país hacia Estados Unidos con el objetivo de buscar oportunidades laborales. Sin embargo, hoy familiares de quienes partieron aquel día comentan no saber nada de ellos desde el pasado viernes 18 de noviembre. Claro que avanzaron a llegar hasta México. De México se fueron en la lancha y se ha apagado el motor, algo así me comentan, y se desaparece totalmente. Y es que según cuentan entre lágrimas que sus seres queridos se embarcaron en una lancha que naufragó en aguas mexicanas. Simabé solo nos dijo que hoy noche vamos a salir, que van a salir en la lancha. Eso nos dijo, esa fue la última palabra, que estaban descansando para ir en la lancha en la noche. A buscar más que todo, a buscar a los cuerpitos, aunque sea cuerpitos, o puede que estés en hospital, aún no perdemos la esperanza. A esto se informó que entre los desaparecidos hay 4 niños. Es de 4 años y el otro de 9 años. Ahorita sería pedirle al consulado mexicano también que nos pueda ayudar allá con las fiscalías haciendo los trámites lo más rápido para reconocer cuerpos, todo eso. Había platita, por eso digo, hacer estudiar a los niñitos allá. A esto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Movilidad Humana del Ecuador emitió un comunicado indicando que las autoridades ecuatorianas han tomado contacto con los familiares de los migrantes que fueron víctimas del naufragio, indicando lo siguiente. Hasta la tarde del domingo no existe ninguna información oficial de las autoridades de México, por lo que se trabaja en que los familiares en Ecuador brinden información sobre las estructuras criminales que trasladaron a sus seres queridos. Es claro que la desesperación crece en las familias de los desaparecidos, ya que ni la Fiscalía en México se ha pronunciado sobre este hecho. Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este día el noroeste de Turquía, hiriendo así a decenas de personas, según dijeron las autoridades locales. Un sismo sacudió a Turquía en las primeras horas del miércoles. El temblor tuvo una intensidad de 6,1 según el Servicio Geológico de Estados Unidos, con epicentro unos 170 kilómetros al este de Estambul. Por su parte, las autoridades turcas indicaron que el sismo fue de magnitud 5,9 y colocaron su epicentro en el distrito de Golyaka, en la provincia de Duşe, aunque la sacudida se notó en ciudades cercanas como Estambul. Según las primeras informaciones del Ministerio de Salud, el terremoto dejó más de una veintena de personas heridas, una de ellas de gravedad tras saltar de un edificio en un momento de pánico. Las autoridades indicaron que las escuelas estarían cerradas el miércoles en las provincias de Duşe y Sakarya. El Ministerio de Interior dijo en comentarios televisados que a pesar de algunos establos destrozados, no había informaciones de daños graves o edificios colapsados. Por su parte, la Agencia Nacional de Desastres confirmó cortes de luz controlados en la región de Duşe. Turquía se sitúa en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. El peor terremoto en décadas ocurrió en 1999, cuando 2 sacudidas mataron a unas 18,000 personas en el noroeste. Amigos televidentes, 20 horas en punto, le ponemos final a esta emisión de noticias. Como siempre, agradecerles por acompañarnos estos 60 minutos llenos de información. Nos reencontramos mañana a las 7 por el 7. Un fuerte abrazo.